Buenas noches. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marlene Velasco, abogada, especialista en Derecho Procesal, 13 años de experiencia en el sector público y privado. Dentro de sus múltiples cargos y funciones ha desempeñado asesorías en víctimas a nivel distrital y en la unidad de restitución de tierras a víctimas. Es impulsadora de derechos de la mujer y el respeto por la equidad de género. Eh, Doctora Marlene, bienvenida. De antemano le agradezco esa oportunidad que me brinda para ejercerle esta entrevista. Eh, Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, dispuesta a colaborar en lo que más pueda desde mi experiencia y puntos de vista. Ok, bueno, Doc, como le comentaba, yo soy estudiante de la Universidad de la UNAD. Me encuentro desarrollando el curso de Pedagogía para el Conflicto, para la solución de conflictos, y parte de la metodología y los requerimientos en una fase de este curso es entrevistar a a una mujer de la comunidad, pero pues estamos en pandemia, nos toca vía virtual. Y qué más que escogerla sé con la experiencia que tiene desde mujer, desde la profesión que desempeña, para hacerle un par de preguntas. Doctora, ya yendo más al tema, eh, ¿cuál es, cuál es el objetivo de la entrevista? Es tocar unos puntos de vista de la violencia contra la mujer, o cómo es el rol de la mujer en la comunidad, vista desde los puntos de la política, de la sociedad y de todo lo que conlleva la violencia que se desarrolla contra las mujeres. Puede ser desde la física, sexual, económica, psicológica, que todos estos aspectos hacen que se genere violencia contra la mujer. Entonces, una de los cuestionamientos que me hacía es, ¿hay diferencias entre el hombre y la mujer en un contexto de igualdad de derechos y respeto mutuo al interior de los hogares en su comunidad? Bueno, sí hay diferencias. Todavía vivimos en una sociedad que al comparar o al equiparar los derechos o los beneficios que tiene la mujer y el hombre, encontramos que aún no llegamos a la igualdad. Entonces, frente a esa pregunta, considero que sí hay diferencias. Nos falta todavía como sociedad, como comunidad en la que me desenvuelvo, seguir con la lucha para que las mujeres tengan esa igualdad de derechos. Pero cuando hablamos de igualdad de derechos, de beneficios, ¿a qué nos referimos? Que ante situaciones, ante trabajo igual, pues tengamos los mismos tratamientos. Un ejemplo claro es, en el ámbito laboral encontramos trabajos con exigencias, con las mismas exigencias profesionales o técnicas, y son pagos de diferente manera, tanto para el hombre como para la mujer, siempre con un incremento hacia el hombre. Siempre vemos que la mujer siempre se le paga menos, pero sí se le exige más. Inclusive no se le tienen, a una entrevista de trabajo, se le tiene en cuenta si la mujer tiene familia, tiene hijos, y si tiene esas condiciones, pues se les va restando puntos. Y al momento ya que está trabajando, pues esas condiciones son de alguna manera mal vistas. ¿Por qué? Porque de pronto tiene que sacar cita para los hijos, porque en su casa tiene que llegar a cierta hora. Pero al hombre en una entrevista de trabajo nunca le preguntan, o si le preguntan,
es lo contrario, es un punto positivo si él dice que tiene una familia, que tiene unos hijos, porque eso lo hace ver como un hombre responsable. A la mujer no es que la vean irresponsable, pero sí es un punto negativo por en cuanto al tiempo que le puede quitar o la atención que le puede quitar o prestar a esa familia que tiene. O sea, en el aspecto productivo no es rentable se denota la gran diferencia que hay entre contratar una mujer y un hombre para desempeñar los dos cargos, un cargo similar. O sea, hablando de que tenemos un cargo, se presentan dos aspirantes, un hombre, una mujer, y siempre van a tratar de prevalecer de que ese cargo lo ocupe un hombre teniendo en cuenta los puntos de referencia que nos acaba de indicar, que una mujer va a tener más carga teniendo en cuenta que va a estar basado en su hogar y tiene que responder en su trabajo. Entonces, sí, es un punto negativo si estamos en el momento de la entrevista y al comparar el hombre y la mujer, pues en esos aspectos iría ganando un candidato hombre. Exacto. Y ya en el ámbito laboral, pues es seleccionado. Encontramos en muchos casos que aún siendo seleccionada la mujer, se le paga un sueldo inferior con la misma exigencia. Con la misma exigencia y hasta más carga laboral, como hemos visto en varias oportunidades o se han marcado en ciertos ámbitos que se muestran en las noticias. Bueno, otra pregunta, doctora. ¿Considera usted que aún se mantiene algún tipo de sometimiento a la mujer por parte del hombre en las diferentes clases sociales? O sea, independientemente de que sea una clase baja a una clase alta. Sí, en todas las clases sociales o en todos los estratos vemos que aún persiste un sometimiento de la mujer hacia con el hombre. Pero en clases bajas ese sometimiento es mayor por un factor que es muy determinante, que es la dependencia económica. En clases, aunque la dependencia económica la podemos ver en todos los niveles, pero en la clase más baja la población es más alta. Entonces, la dependencia económica es uno de los factores de sometimiento, y más cuando son familias, o sea que ya tienen hijos, pues le queda más difícil a la mujer de pronto dar un paso si está siendo sometida a violencia, pues la mujer lo piensa un poco más si no tiene trabajo. Además, teniendo trabajo, y volvemos de pronto a la pregunta inicial, la mayoría de trabajos que representan o que son ocupados por mujeres en Colombia son ocupados por trabajo informal o por trabajo en amas de casa en otras familias, o obreras, por decirlo de alguna manera. O sea, son como el primer eslabón de una empresa o escala productiva. Entonces, ese sometimiento lo vemos más por esa dependencia. Pero independientemente también de esa independencia económica, que la mujer todavía no logra, también por otros motivos como la presión social, la presión religiosa, todavía sigue influyendo en ese sometimiento de la mujer hacia con el hombre. Entonces, que no le dan el paso a de pronto estar en una relación donde no se siente bien, donde está siendo violentada psicológica y físicamente, pero no le da, por esas presiones es más difícil de pronto buscar ayuda o salir de esa situación. Pero en todas las clases sociales seguimos viendo ese sometimiento. Obviamente, comparado este sometimiento de la época actual con épocas anteriores, pues sí hemos mejorado, sí hemos avanzado, precisamente porque la mujer de hoy día
es más estudiada, trabaja. Entonces, por eso también es un poco diferente. El tema religioso ha cambiado. Ya no solo tenemos una religión que nos gobierna o que es la principal. Entonces, todos son factores que influyen en el sometimiento, ¿no? De la mujer. Pero nuestra sociedad todavía sigue siendo muy machista, y el machismo no solo viene del hombre, todavía hay mujeres que fueron educadas de esa manera y siguen educando a sus hijas, a sus hijos, con esa percepción de que la mujer siempre debe no un respeto, porque el respeto debe haber del hombre y la mujer recíprocos, sino de ese sometimiento, esa subordinación de la mujer hacia con el hombre. Hablaba, leíamos un texto donde había un cierto estudio, me lo confirma o me lo desmiente, que en las clases, hablándolo en estratos sociales de 1 y 2, era más marcada ese sometimiento, porque los niveles de denuncia eran más evidentes que en los estratos 5 y 6, dejando la clase media aparte, teniendo en cuenta que lo que en esos estratos no se hacen tantas las denuncias por la presión social. Por la presión social, pero sí existe entonces unas tendencias muy marcadas en que en todos los niveles de los estratos sociales aún se mantienen esos sometimientos, aun cuando la mujer trabaje o no trabaje. Entonces, no sé, me miente, me confirma Sí, va un poco ligado a lo que te decía ahora, por el tema, digamos, los estratos altos, hay una presión social de pronto, al que dirá esa sociedad, que estamos hablando de estratos 5, 6, al que dirá la sociedad, a que me juzguen, o a que juzguen mi familia. Entonces, por los niveles o los círculos en que se mueven, eso impide una denuncia y someterlo al escarnio público. Pero, ¿y por qué también se ven más, con más cifras, la población baja? Porque si hablamos de Colombia, o si nos reducimos a la ciudad en que vivimos, que es Cartagena, pues obviamente la población baja, de estrato bajo, es superior a la población estrato 5 o 6. Entonces, si lo miramos en cifras, así, sin hacer un análisis más profundo, pues vamos a ver que esas cifras son superiores en los estratos bajos que en los estratos altos. Ahora, también hay que analizar que hoy día el modelo de familia o proyecto de vida de una mujer no está diseñado o específicamente a tener un compañero, tener hijos. Pues el modelo de familia, como todos sabemos, ha cambiado, ha evolucionado. Y en estratos medios a altos, vemos que hay mujeres que llevan su vida sola, por decirlo, sola en el sentido de que no tienen una familia o un compañero de la manera tradicional que estábamos acostumbrados a verlo. Entonces ya disminuye, eso también es un factor que puede disminuir esa cifra en esos estratos medio y alto, porque ahí sí podemos meter en la clase media una mujer independiente y que lleve su vida sola. En la clase baja todavía es muy difícil ver que tengamos esa cifra alta por las condiciones económicas, que es muy difícil, además por el nivel de estudio que puede tener una mujer. Las mujeres de estrato bajo, en su mayoría, que siguen en ese estrato, pues precisamente porque no tuvieron una posibilidad de educación y eso no le permite ascender profesionalmente.
pero las que tuvieron esa posibilidad, pues se pueden escalar y escalaron y la podemos ver hoy día en posiciones económicas mejores. Ok, Doc, continuando con la entrevista. Desde el punto religioso, basado en creencias, ¿cree usted que aún persisten mitos y tabúes que conlleven que lleven a la violencia contra la mujer o a su libertad y vulneración de sus derechos como ser humano? Sí, indudablemente a nivel local, nacional, internacional, seguimos viendo que el tema religioso influye mucho en ese sometimiento y ese sometimiento es uno de los más difíciles porque la mujer tiene normalizado, de alguna manera puede normalizar, no puede ver objetivamente ese sometimiento, ese maltrato que es un sometimiento más psicológico, que es dado desde el punto de vista religioso. Si vemos la religión cristiana, entonces la base sería la Biblia, que es interpretada como una posición patriarca, que el hombre es el guía de la familia. Entonces, de alguna manera es el encargado de tomar las decisiones de la familia, de todo eso. Esa es una interpretación que le dan a la Biblia religiosa a nivel cristiano. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres todavía vemos ese sometimiento, más que todo es emocional o intelectual, no un sometimiento a una violencia física. Eso es aquí al ámbito local, pero me alcanzó a indicar en el plano internacional, o sea que nos podemos ir. Sí, también, o sea, hay inclusive religiones más estrictas o como podríamos decir, donde la mujer es más sometida o es prácticamente anulada en la toma de decisiones, en que su lugar es estar en la casa. Entonces, miramos ya unas religiones como la musulmana, podríamos decir, que la mujer aún sigue ese sometimiento y el hombre es el que toma todas las decisiones y es el que se le tiene en cuenta. Y así podemos ver en otras religiones o en otras prácticas que la mujer todavía es sometida, por no decir de alguna manera violentada, pero si nos vamos inclusive a países como en África, pues la mujer desde que nace es violentada, digamos, en su integridad. Al quitar desde su nacimiento una parte íntima para no sentir placer, por ejemplo. Siendo mutilada desde su niñez. Sí, bueno, ya hemos avanzado, se ha avanzado en eso, ya muchos países han prohibido esas prácticas, pero a nivel internacional sí lo podemos seguir viendo. De otras maneras, ya que, digamos, si nos vamos al ámbito nacional, pues todavía sigue siendo la religión cristiana. Hablando de cristianos, los católicos y los protestantes, que digamos que cristianismo en términos generales todavía sigue habiendo un punto, o como yo les decía, esa interpretación que todavía la mujer sigue siendo sometida. Por ejemplo, si está casada, entonces el hombre tiene un poco más de libertad, de alguna manera decirlo, y si él se equivoca, pues la mujer tiene que aguantarlo. Okay. Dicen algunas
a algunas mujeres con las que he tenido la oportunidad de hablar, entonces que la palabra, ellas dicen, la palabra dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, él va a regresar, él va a volver, yo lo tengo que esperar mientras él decida o mientras... Entonces, eso es una manera de sometimiento. De pronto en muchos conocidos que nosotros tenemos, parejas muy cercanas, nosotros podemos observar que tienen problemas de pareja, pero si ya uno analiza el fondo, si, hay un punto religioso en el que se basa ese sometimiento. Y si la mujer de alguna manera le pone fin a eso, entonces empieza a decir, no, es que no aguantó lo suficiente, podía aguantar un poco más por los niños, por la familia, pero es que la familia la componen dos personas adultas. Entonces, el compromiso es recíproco, no solo de la obligación de la mujer de aguantar lo que le plazca al hombre. Ok, Doc. Basado en su experiencia de 13 años, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿cree usted que desde el ámbito político aún se mantienen o no se ejecutan iniciativas poco favorables para garantizar los derechos de los hombres y la igualdad de género ante los hombres y que conlleven a la generación de violencia y vulneración de los derechos de las mismas? Bueno, todavía nos falta, pues como te indicaba anteriormente, si nos comparamos con un tiempo atrás, pues hemos mejorado. Hay leyes que promueven esa inclusión de la mujer en temas políticos. Tenemos la ley 581 de 2000, que es llamada la ley de cuotas, que nos dice que un 30% de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres. Entonces, que en una terna se debe cumplir con ese porcentaje. Entonces, en una terna, por ejemplo, debe ir mínimo una mujer. Pero si nosotros vamos y miramos a tanto en ámbito local como nacional, las autoridades, corporaciones que son de voto popular, como los consejos, como las asambleas, como el mismo Congreso, aunque vemos que hay más mujeres en la política y que ocupan esos cargos, comparado con los hombres todavía es reducido. Inclusive en esos temas, en esos que te mencioné que son cargos públicos, y ahí, aunque es las mismas personas, los mismos ciudadanos que votamos por esas personas, todavía vemos que elegimos más a hombres que a mujeres. Entonces, como política, en la política deberían existir no solo, digamos, que quede en papel por lo que vemos en planes de desarrollo, y en eso sí están incluidos proyectos, programas que propenden por esa inclusión de la mujer y en equiparamiento de los derechos de hombres y mujeres, pero en la práctica vemos que al ejecutar esos programas, esos proyectos, todavía nos quedamos un poco cortos. Y es que no solo es promover y decir a través de una ley o un programa, sí, los hombres tienen igual de derecho a las mujeres. Lo más difícil es hacer efectivo eso, pero ¿cómo logramos que el hombre y la mujer tenga efectivamente esa igualdad de derechos? Entonces, vamos a un punto un poco más profundo que se llama la perspectiva de género, porque es que la igualdad no es tratar a todos por igual, pero sin mirar cada condición. Entonces, tratamos a iguales los que están iguales. Entonces, hoy día no podemos decir que el hombre y la mujer están en condiciones
para tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque venimos con un pasado donde la mujer ha tenido que luchar para ganarse una posición en la sociedad, para que sea escuchada, para que sea respetada, pero todavía no es escuchada, no es respetada de la misma manera que el hombre. Entonces no podemos tratarlos de manera igual. Ejemplo, sacamos una ley y con esa ley ya están incluidos ahí. No, entonces vamos un poco más allá y es la perspectiva de género. Hoy día, por esas condiciones propias de la mujer, debe haber esa perspectiva de género. O sea, ¿cómo trato yo a la mujer en cierta condición o en la misma condición que estaría un hombre? Entonces, ¿sería lo mismo o no sería lo mismo? Entonces, todavía nos falta esa inclusión en la mujer y que esas iniciativas vengan del Estado y que sean ejecutadas. Todavía nos falta. Yo personalmente considero que desde el colegio se debe incluir, enseñar ese tema de inclusión de género, y es el mismo Estado a través de sus autoridades que debe dar ejemplo en ese respeto que debe existir hacia la mujer. El respeto debe existir hacia la mujer y hacia el hombre, pero es cuando entendemos que la mujer no hay una igualdad o no hay un tratamiento semejante, es cuando discriminamos o tratamos a la mujer de una manera despectiva por el simple hecho de ser mujer. Y ahí cuando vamos un poco más, nos vamos a los feminicidios, que ya es lo más grave de todo este asunto. Todavía la tasa de feminicidios es alta, pero ¿qué diferencia tiene un feminicidio a un homicidio? Que a los hombres también mata. Nos puede decir la gente que todavía no entiende bien este tema. Sí, pero este feminicidio, la causa de la muerte, por decirlo de alguna manera, está involucrado por el hecho de ser mujer. No la mataron porque era un atraco y al hombre y a la mujer la matan. Ahí no hay feminicidio, por ejemplo. Pero si la matan por su compañero, por rabia, por celos, por el hecho de ser mujer, ahí va donde vamos a hablar ya otro tema, pero que está estrechamente relacionado, que es el feminicidio. O sea, que es cuando se convierte el ser mujer en ser delito, para que otro venga y lo... Sí, la causa que motiva ese delito es el hecho de ser mujer, por ejemplo. Entonces, aunque vemos no solo el Estado es el que debe promover las políticas y debe promover por esa igualdad, pero también de parte de particulares, de ONG, es donde más de pronto vemos en la práctica que se mueve o que hay más activismo parte de las mismas mujeres en ejercer esas campañas, en ir a donde el Estado no ha llegado, por ejemplo, y concientizar y dar charlas. Entonces también no solo juega un papel importante el Estado, sino también la parte privada y nosotros mismos. Yo creo que esta lucha no debe corresponder solamente a las autoridades o a ONG, sino desde nuestro ámbito personal, de nuestro ámbito social, nuestro círculo donde nos movemos, si tenemos la posibilidad de ayudar a una mujer, principalmente de ayudar a una mujer que se encuentre en esa posición. Y segundo, de
promulgar las prácticas que constituyan esa igualdad de que tanto hablamos. Entonces, no solo es decirlo, sino cuando estamos en la posición, si estamos en una posición, por ejemplo, en nuestro trabajo, y tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, de impulsar a alguien, entonces ahí es cuando yo realmente demuestro ese tema de inclusión y no nos vamos a ir a lo contrario tampoco, a hacer el trámite, no, por el simple hecho de que sean mujeres, cojámoslas, no, es simplemente de que si hay candidatos hombres y mujeres, pues miremoslas por sus capacidades, ese es el llamado, mirarlo por sus capacidades independientemente de su género. Entonces, nosotros en nuestro ámbito también podemos influir en que esas realidades cambien, en que de día a día esa inclusión y esa igualdad de derechos de mujeres y hombres sea mayor. Ok, Doc, ya así para terminar, una pregunta desde la experiencia en el tema de asesorar a las víctimas a nivel distrital y de la unidad de restitución. ¿Por qué la mujer aún tolera la violencia? Algo cortico así como para que quede en la retina y en el oído de las personas que van a ver esta entrevista. Bueno, lo primero es quitarnos de... La mujer no tolera la violencia porque ella quiere. Eso es lo principal. O sea, a nadie le gusta que lo traten mal. A nadie le gusta sentirse discriminado. Entonces, no, las mujeres no aguantan la violencia porque quieren, porque debido a las circunstancias que cada una de ellas vive, le es más fácil o le es más difícil salir de esa situación y poder dejar de ser maltratada. Entonces, no, las mujeres no aguantan esa violencia porque quieren. Es lo que nos debemos quitar, porque al tener esa percepción, somos parte del problema. La mujer aguanta, como lo decía al principio de la entrevista, por las circunstancias que tiene, porque le da por temor a ser agredida, por ejemplo, físicamente, porque el opresor llega a unas condiciones que la trabaja y la manipula de tal manera que la mujer no es capaz de salir de esa situación en que se encuentra. Entonces no la podemos de acá desde nuestra perspectiva y decir no es que ella se deja, no es que no se está dejando, sino que, y no es de un día para otro, sino que se permitió por las miles de circunstancias, de condiciones que habíamos hablado, por religioso, económico, empezó a permitir esas prácticas y llegó un momento en que ella no se da cuenta y a un punto de que no sabe cómo salir de eso. Entonces es lo mismo que decir que los niños ¿por qué se dejan violentar? No. Entonces primero quitarnos eso. Y segundo, ayudar a que eso no se siga de alguna manera normalizando en el sentido de que la mujer tiene que soportar ciertas cosas, no. Y insisto, todos, o sea, los responsables somos todos, desde nuestros hogares a los hijos, tanto si tenemos niños o tenemos niñas, inculcarle el respeto a la otra persona, independientemente si es hombre o si es mujer. A la no dependencia de otra persona, sea emocional, porque la dependencia también puede ser emocional o física. O sea, esa dependencia emocional que muchas mujeres tienen, si le analizamos a la mujer por qué tiene esa dependencia, entonces nos vamos a encontrar también que cuando ellas fueron niñas, no crecieron en una familia amorosa, tienen unas carencias afectivas, tienen unas frustraciones porque fueron víctimas
de abuso, de acoso sexual. Entonces, cada una es independiente de su caso, o sea, y el problema es que la generalizamos o por tratar de ayudarla, entonces la juzgamos y la estigmatizamos y la victimizamos más, y esa no es la ayuda. La ayuda es, desde nuestro punto de vista, ayudar a prevenir desde tempranas edades para que cuando aquella persona sea adulta, pues no se deje someter ni emocional ni ya físicamente al primer, de pronto, como dicen, al primer golpe darse cuenta. Pero para eso necesitamos unas personas capacitadas, unas personas que capacitadas en el sentido de que es capaz de darse cuenta que me afecta esa actitud de esa persona, me está afectando y soy capaz de retirarme inicialmente. Entonces, ¿qué promovemos con las campañas? Es que la mujer se dé unas alertas, se dé cuenta cuando comienza, porque es más fácil salir de una situación, de una relación comenzando, que ya cuando tengamos años soportando y cada vez va aumentando. Entonces, que la mujer sea capaz, cuando hablo de que esté capacitada, que sea capaz de darse cuenta de salir en momentos tempranos. Entonces, y bueno, todo el tema, como te dije, eso es algo muy complejo, todo el tema religioso. Entonces, no estoy diciendo que no seamos religiosos, que no creamos, no, pero ayudar a interpretar, mirar la mejor interpretación también, y qué es lo que realmente quiere Dios si somos creyentes para nosotros. Y si no somos creyentes, no importa. Lo importante es ser buenos seres humanos. Para ser buenos seres humanos, entonces primero nos tenemos que querer nosotros mismos, darnos nuestro valor, y después si podemos querer a otras personas, y no vamos a permitir que esas personas nos hagan daño. Doc, la verdad, le pedí ese gran favor porque sé que es uno de los temas que le apasiona. En varias de las conversaciones que hemos tenido nosotros, hemos discutido o hemos hablado, nuestras tertulias se han basado en este tema. Le agradezco todo este favor, esta entrevista, pero quiero cerrar con una experiencia muy cortica, lo más pequeño posible, entre sus viajes aquí a nivel distrital y cuando estuvo o hizo parte de la unidad de restitución de tierras, un caso de violencia contra la mujer que le haya marcado. Uno pequeñito, en 3 minutos, que me lo pueda resumir. No, bueno, no, muchos casos marcaron, pero digamos cuando tuve la oportunidad de pronto de ver realmente las secuelas de la guerra, de conflicto armado que por años ha azotado este país, pues una cosa distinta es verlos de tu casa, ver una entrevista que tú puedes hasta llorar, pero tú estás acá, estás en tu casa, estás viendo a través de una pantalla. Pero cuando vamos ya y estamos de frente hacia esas personas que fueron víctimas, yo creo que nos hemos quedado cortos en la reparación de esas víctimas. Y si estamos hablando con este tema de la mujer en ese conflicto armado, la mujer ahí era anulada prácticamente, o sea, anulada en el sentido de la dignidad que podía tener la mujer, el valor que se le daba a la mujer. Entonces, si tú me pides un caso, bueno, el tema no es aquí, es en un pueblo de Cundinamarca, cómo los paramilitares abusaban de las niñas, de las adolescentes, frente a todo el mundo. O sea,
frente a todo el mundo significa que hasta frente a su familia, y su familia no podía hacer nada porque estaban tan amenazados, o si alguien se atrevía a hacer algo, pues prácticamente los mataban, los ejecutaban, como decían ellos. Entonces, después de tanto tiempo, de tantos años, que de pronto ya pasaron esos conflictos, o cuando estuvo más fuerte el conflicto, que eran niñas. Entonces, ya cuando nosotros íbamos a recoger testimonios de esas personas, hacerle entrevistas, que ya eran personas adultas, todavía cómo lo marcó, cómo marca esos temas a las personas, y cómo siendo adultas todavía y necesitan que alguien las escuchara. Y a veces nosotros, el equipo que íbamos, nos sentíamos impotentes porque realmente nosotros estábamos haciendo un proceso, pero ahí no les podía ofrecer o enseguida dar una indemnización o algo. Pero a veces entendimos que muchas personas de ellas, muchas mujeres, me estaba haciendo la pregunta específica de mujeres, necesitan que alguien las escuche, que alguien que represente al Estado, que una autoridad las escuchara. Y ellas sabían que de manera inmediata nosotros no podíamos hacer una reparación como quisiéramos, pero no, ellos simplemente querían contar lo que vivieron. Desahogaban su alma. Y desahogarse. Entonces, y a veces, y éramos prácticamente desconocidos para ellos, pero necesitaban hacerlo. Entonces, recuerdo una vez una señora ya como de más de 30 años, y estaba su hermano y su mamá. Y ella empezó a contar, y no, pues se le dijo que no era necesario que contara todo lo que había vivido, y más al frente de ellos, pero ella quiso y su familia quiso. Y cómo vivían nuevamente ese momento como familia, y lloraban, y uno en ese momento no, solamente podía escucharlo y aguantar de pronto las lágrimas, porque uno se estaba desboronando con esas historias tan crueles que vivieron. Entonces creo que en el tema del conflicto armado, la mujer sufrió mucho, así como el hombre, pero la mujer sufrió por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, entonces los grupos armados podían ir y abusar de ella de una manera fácil, mientras que el hombre, pues, obviamente también sufría, pero era considerado, lo reclutaban. Pero a la mujer no siempre la reclutaban, sino que era sometida a abusos por ese simple hecho. Y ir a acudir ante autoridad y eso era prácticamente nulo. Bueno, Doc, no queda más que agradecerle este espacio, haberle robado estos minutos de su tiempo, y agradecerle, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista con muchos resultados, y que nos dejan muchísimas más campos de vista en el tema de la violencia contra la mujer, que se debe diferenciar contra la violencia de género, ¿no? Porque pues cuando se habla de géneros, es que también el hombre también es maltratado, tanto laboral como al interior de las familias, que se nota menos porque lo que decíamos en un principio, por la condición social, pero hay que diferenciar la violencia contra la mujer, que no es lo mismo que la violencia de género. Estamos hablando cuando son maltratados también los hombres. Doc, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Oscar, por la invitación, y espero que te sirva de algo esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Cárdenas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias.